Bueno, pues buenas tardes, Hola, terrorista. buenas tardes. Gracias por invitarme. De nada, a ti por venir a esta nueva iniciativa que tenemos mis compañeros y grandes amigos y yo, por fomentar un poco lo que es el concepto del arte y a qué ramas toca, ¿no? Y es curioso que a ti, dentro del mundo del vino, blogger y escritor de libro, el diario líquido, el amor, no, el vino, El el amor y amor todo lo y demás. todo lo demás. Curioso que un personaje como tú esté dentro de la cultura burgalesa y me gustaría conocerte un poco. Bueno, pues, José, son tantas cosas. El título del libro, Diario Líquido, a mí me gusta mucho explicarlo porque yo lo soñé. O sea, todos tenemos sueños que a veces se cumplen y no, bueno, pues este es un sueño cumplido. Yo soñé que escribía un libro que se titulaba Diario Líquido. Además, no iba de nada, simplemente me desperté y estaba escribiendo algo que se titulaba Diario Líquido. No pensaba que iba a escribir un libro sobre eso, pero así que lo utilicé en mi blog. Entonces, cuando iba a hacer alguna cosa, pues como era en un día, pues en un evento, iba a beber vinos en una bodega o me invitaban a un evento de vino. Entonces yo empezaba a escribir y como era un solo día, pues una especie de diario, ¿no? Pues diario líquido, el día tal pasó esto. Luego me invitaron a hacer un viaje en el cual, bueno, pues había etapas, era un viaje de peregrinación. Al hacer las etapas, pues realmente se convierte en un diario. Claro. Y como mi intención era demostrar que todos los caminos de peregrinación eran en realidad caminos de vinos, pues es por eso un diario líquido. Luego, claro, yo no tenía intención de escribir un libro. Entonces apareció una chica, de ahí viene lo del amor y Claro. todo lo demás, porque al final hablas un poquito de todo. Es una copia de un libro. Ahora mismo los frikis están muy de moda, gracias a Dios, como a Big Bang y a Claro. Theory, y a que la gente rara, como Bill Gates o los fundadores de Google, son gente, Sí. eran los antiguos frikis que ahora han triunfado tanto, pues todos leen un libro que se titula La vida del universo y todo lo demás, que es una saga de 3 libros del autoestopista galáctico. Ajá. Pues es una bonita referencia, incluso. Sí. Entonces, claro, yo cogí un título que es muy conocido y lo transformé un poquitín a mis intenciones. Y ahí surgió el libro. Mi relación con el arte, es que es una pregunta larga la tuya. Sí, por eso supuesto. la respuesta es larga. Sí, Mi sí, relación sí, con sí, el sí. arte surgió porque conocí a un artista de aquí de Burgos y yo por aquel entonces empezaba a dar catas. Ajá. Y las catas me parecían súper aburridas. Eso de dar una cata normal en la que va la gente y empieza a oler y tal, y tú tienes que descubrirlo, me parece que la mayoría de la gente se aburrió un montón. Sí, es un proceso que tiene de un punto A a un punto B y no hay mucho más allá que el hecho de conocer un vino y degustarlo, ¿no? Que tampoco es excesivamente interesante si no te dedicas a ello. O sea, creo que la cata es una herramienta profesional para enólogos y que incluso para sumilleres puede ser útil, pero que es muy poco útil para la gente normal. O sea, la gente normal tiene que descubrir, desde mi punto de vista, otras cosas dentro del vino. Claro, ahí está el cariz artístico o la vuelta de tuerca que se le puede dar para descubrir nuevas cosas o incluso aficionarse Sí. a probar y a deleitarse. Y entonces eso, conocí a un artista y le propuse que se quería hacer algo conmigo. La propuesta que me hizo fue tan fantástica que lo llevamos a cabo en un museo y a la vez empezamos a hacer colaboraciones con una ONG. Así que juntamos una cosa muy chula, que era para mí vino y arte por un lado y luego vino y calidad por otro. El vino hay que tener un poco de cuidado porque lleva alcohol. Y el Correcto, abuso correcto. del vino pues tiene consecuencias que pueden ser dramáticas Sí. y trágicas. Te puede las dos llevar a cosas. viajes un poco... Sí, puede llevarte a ser alcohólico o puede llevarte a hacer que la vida de los que te rodean sea muy mala, así que hay que tener cierta precaución. Pero bueno, consumiendo con moderación y aceptando que el alcohol forma parte de nuestra vida y está en la sociedad, Sí, en bueno, muchas uno cosas. consumirlo moderadamente y llevarlo a terrenos insospechados como el arte o cuando empezamos a colaborar con una ONG, Caridad, me parecía que era muy divertido. Entonces mi amigo el artista y yo propusimos a la ONG Nuevo Futuro el hacer una cata artística y a partir de aquí empezó él cada año colaborar con unos artistas. Al año siguiente fue con María Pereda y el último año lo hicimos con un grupo de chavales con los que vosotros quedáis, que son los que me han invitado aquí, Sergare, en el cual pues montamos una cosa súper chula en el cual integramos el graffiti, que es un arte moderno, dos chavales súper jóvenes que sean conscientes de las realidades sociales y que ayuden a un acto de caridad, me parece que es una cosa súper chula. Así que mezclamos en el mismo círculo, o sea, en el mismo evento hubo arte, caridad y vino.
Y eso me parece que es súper chulo. Por supuesto, el arte siempre tiene un camino un poco difícil para abrirse un espacio, y que el graffiti, como el elemento que está dentro del pueblo, muy integrado a la hora de contar algo, al igual que el vino, forma parte de, como bien has dicho, un círculo familiar con la persona muy particular, porque siempre que comemos tendemos a tomar vino, siempre que tendemos a relacionarnos con la gente, siempre está como elemento para unir a las personas. Sí. Es probable que mucho antes de que existiera el vino existía el graffiti. Eso Sí. es muy probable. La primera representación artística probablemente fue la canción. Probablemente la gente se golpeaba el pecho y gritaba. Música, al fin y al cabo. Y la segunda probablemente sea coger algo que pinte, una tiza, un trozo de tierra o sangre o un carbón, y pintar en la pared. O sea que el graffiti es algo que viene con nosotros desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y es probable que sea parte de todas las iniciaciones, que sea la iniciación del arte y probablemente la iniciación de muchos rituales. O sea que probablemente el graffiti y la expresión pictórica lleve con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo, y que ahora sea bueno, ahora ya nuestros amigos, como lo pintan paredes, pues no son subversivos, pero cuando empezó, ¿no? Que es una forma de reivindicar que el espacio urbano no pertenecía, era de la sociedad, ¿no? Y que se podía actuar sobre él de forma artística, me parece que es una bonita iniciativa de unión. Sí. Pero volviendo al tema del vino, ¿qué función y por qué elegiste eso para que te representase? Vale. Sí, es una pregunta que hay que aclarar, porque este aspecto que es un poco atemorizante, yo soy una malva, o sea que la cuestión es que hay una palabra que es muy difícil de definir, que es la palabra terroir, que viene del francés. Los franceses son los número uno, tanto en el... No voy a decir que inventaron el vino, porque nadie sabe que inventó el vino, pero el mercado igual sí que lo inventaron, bueno, los romanos. Pero la visión, ¿no? Sí, la forma moderna de vender el vino, de darle glamour, de estar en todos los mercados. Ahora mismo, pues, Francia es la líder, ¿no? Entonces tiene una palabra que se llama terroir, que es difícil de traducir. Terroir significa que viene de un lugar concreto, cuyas condiciones de suelo y de clima y de forma de trabajar son tan especiales que tú puedes sentir en el producto que viene de esa zona. En principio, todas las denominaciones de origen parten del concepto de terroir. Si cuando tú comprabas un vino de La Rioja, el vino es especial porque viene de esa zona. Sí. El suelo, el clima y la forma de trabajar en esa zona dan al producto unas características que son únicas. Lo mismo las manzanas de Calderechas, las cerezas de Valle del Jerte o cualquier producto que tenga denominación de origen, es porque tienen ese concepto de terroir, de todas las características, o sea, las características que lo diferencian son por su lugar de procedencia. Ese concepto de terroir, que no tiene traducción en español y que necesita esta explicación tan larga, o sea, si tú eres francés te digo terroir, enseguida vas a entender esto, pero si te lo digo en español, tengo que decirte, son las condiciones que le dan un entorno muy determinado. Como no tiene traducción, en español se lee terroir. Entonces yo hice un juego de palabras que era terroirista. Entonces, claro, suena muy bien en español, porque tú en francés dices terroriste y enseguida entienden que eres un defensor del terroir, pero aquí dices terrorista. Sí, que tiene una importancia. Y suena... Al principio, cuando nosotros empezamos, lo que queríamos era hacer cosas diferentes. Empezar a trabajar con artistas, empezar a acercar el vino al público, alejarlo de esas catas rollos, de los lenguajes que eran prácticamente incomprensibles. Romper una especie de cliché que se haya podido enmascarar alrededor del vino, que bueno, está bien porque, como bien has dicho antes, hay que pertenecer al ámbito para conocerlo. Sí. Y romper con ello está muy bien, además es un hecho artístico. Sí, pues gracias. La idea de romperlo significaba, porque además que nos acusan mucho de decir, no, es que vosotros empleáis lenguaje que es un lenguaje muy sofisticado, y yo entiendo que cuando vosotros, dos personas que están pintando, hablan entre ellos, tienen que tener un lenguaje codificado, porque ellos van a utilizar la pintura tal, del bote tal, de la marca tal, que para el que lo va a ver el cuadro, eso no tiene ningún significado, ¿no? Ni ningún sentido. Puede tener sentido para otro profesional, pero no para el que va a disfrutarlo. O sea, otro profesional sí que lo ve y puede tener sentido. Entonces, si aquí viene un profesional, sí que yo puedo hablar con él en un lenguaje profesional, pero si no es profesional, tengo que hablar de otra forma. Sí, además es una de las cosas a las que muchas veces los artistas nos enfrentamos, y es a tener que utilizar un lenguaje
a diferente rango porque la gente no lo va a entender. Entonces, para ello iniciamos esto, que es para acercar mucho más el arte a la gente y que verdaderamente tengan un lenguaje específico también ellos para poder comprender el vino, un dibujo, una pintura, porque se utiliza a veces terminología a diferente escala que la gente se pierde realmente. No llegan a, no llegan a empatizar con el autor o la obra. Vale. Es súper interesante, pero es que voy a acabar de definir mi personaje y después nos seguimos con esto porque tú tienes toda la razón del mundo. Entonces, un día que habíamos bebido un poco, porque el vino tiene efectos secundarios, señores, alguien dijo, ¿por qué no grabas algo sobre las copas de vino? Porque cada copa de vino sabe el vino diferente, me parezca mentira. Parece un juego de magia, ¿eh? O sea, tú sirvo el mismo vino en diferentes copas y según cómo la agarres o la copa que sea, sabe totalmente diferente el vino. Pero es alucinante. Entonces, claro, como estábamos así, me puse el gorro, las gafas, se grabó el primer vídeo y a partir de todo ya se creó el personaje. A mí el personaje me hace gracia porque yo soy bastante hablador, pero bastante tímido también. A mí conocer a la gente me cuesta muchísimo. Y de hecho es que siempre me dicen en los grupos de personas, joder, tal, los 2 primeros días no hablas, no llamas la atención, y el tercero no callas. Y es verdad, me cuesta un poquito. Entonces me gusta que no me reconozcan por la calle. Me gusta que mi personaje sea un personaje de ficción, que no tiene nada que ver con mi vida, y el personaje es un personaje de ficción. Intenta ser duro, pero en el fondo pues es amable y normal. Bueno, es una estrecha relación entre ambas dos personas, ¿no? Es como quien se escuda detrás de unas gafas o un gorro. Exacto, sí. Realmente lo que yo quiero es, cuando llevo las gafas y el gorro, es un personaje de ficción. Claro. Y ya está. Entonces todo lo que pase y todas las locuras que pasen pertenecen al ámbito de un personaje que está contando una historia o estableciendo una ficción o haciendo alguna cosa. ¿Y alguna vez esas dos personas han llegado a convivir en el mismo espacio y en el mismo tiempo, a la vez que estás, por ejemplo, tomándote un café o teniendo una conversación con alguien? ¿O simplemente es una fachada la cual...? Eso es una fachada, conviven cuando hay un espectáculo. Cuando hay un espectáculo yo sí puedo presentarme disfrazado y después me quito el disfraz y soy yo, pero quitando eso no. Es que además son 2 personajes. Yo en las redes sociales no aparece con mi nombre ni ninguna foto mía, en el blog no aparece ninguna foto mía ni mi nombre. O sea, todo lo que está relacionado con redes sociales y mi personaje no está fuera de mi vida. Me da vergüenza que me reconozcan. Así que es que como entrevistador me llama la atención, ¿no? Dalí no dejaba también de hacer un personaje, pero llegó a absorber ese personaje a la verdadera persona. Sí. Por eso tenía ese interés en preguntarte hasta qué punto has dejado nacer ese personaje y si te ha tomado el control o tú realmente controlas. De momento está súper separado. Como estoy un poco mayor y empiezo a tener un poco de demencia, a lo mejor empiezo a salir a la calle con el gorro, pero de momento solo me lo pongo en invierno cuando hace frío. Muy bien. Volviendo al tema que decíamos del arte. Es cierto que el lenguaje académico del arte es súper complejo y es muy difícil de entender. Incluso a mí, que me gusta leer, lo intento leer y llega un momento en que te pierdes entre los términos que se emplean. Sí. Eso es verdad, es muy complejo, es muy complejo además de la historia del arte, es súper complejo. Pero también es verdad que todavía no hemos llegado a definir arte, pero sí que es cierto que hay ciertas obras que calan a todo el mundo. O sea, tú pones delante de la Capilla Sixtina a un pigmeo, a un chino y a un español y los 3 se quedan así, ¿no? Cada uno ve una cosa diferente, pero a los 3 les llega. Entonces, definir arte es complicado, aunque yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que existen obras maestras dentro del arte y que tienen muy poca discusión, ¿no? Luego hay otras que podemos discutir. Y sería bueno asegurar que el arte, ese hecho, esa sensación, la construimos entre todos, ¿o es algo que tiene intrínseco una obra? Porque a día de hoy se han separado los conceptos de artes aplicadas y bellas artes, cuando antes formaban el mismo camino. Miguel Ángel no dejó de crear su obra de la Capilla Sixtina como una obra comercial, no como una obra de arte, como lo entiende el público. Sí. Entonces, ese hecho artístico que también otros autores persiguen, ¿es algo creado por el público o es un contrato que no existe apalabradamente entre el autor y el público?
una pregunta muy difícil, tío. No sé la respuesta. Bueno, como no sabía verdadera... Tú como... Puedo decirte una cosa. Puedo decir lo que es para mí Por una supuesto. obra de arte. Por Una supuesto. obra de arte... Yo he pensado mucho en esto. O sea, no solo esta noche que sabía que iba a venir hoy aquí y lo he preparado un poco, señores, sino que yo lo había pensado. Había llegado a una conclusión muy buena, que era que el arte es lo que hace el artista. O sea, un artista puede coger este vaso de agua que está aquí, se lo coloca en un museo y ya pasa a ser una obra de arte y encima conceptual y se escribe el libro sobre ello, ¿no? Vale, para mí el problema sigue sin estar resuelto, porque es que es un artista. ¿Qué define un artista? El artista se define a sí mismo, le definen los demás. Sí. Yo creo que es una balanza complicada, ¿no? Un equilibrio. Sí, entre es un contrato elementos. social. Sí. Ajenos a todo esto, si volvemos al ejemplo de la Capilla Sixtina y todo el mundo se siente implicado, para mí lo que me parece maravilloso como creador sería lo siguiente, ¿no? Una cosa que me pasa a mí, que pertenece al ámbito de lo personal, que no trasciende más allá, ¿no? O sea, es algo que es absolutamente local, que me pasa a mí, en mi familia y en mi pueblo, implique a toda la humanidad. Rompa esa barrera de lo que es individual para convertirse en universal. Sí. Una de las mejores novelas que he leído nunca es El viejo y el mar, de Hemingway. Muy, muy recomendable, si no lo habéis leído. Es Pues un cuentecito, apuntada queda. es un cuentecito corto, bueno, una novela corta, un cuentecito largo, en el cual un viejo sale a pescar y se enfrenta a un pez enorme a vida o muerte. Y llega el momento en el que ese señor está luchando por su vida, el pez está luchando por su vida y representa a toda la humanidad en un momento en el que tú te enfrentas a un problema y tienes que superarlo, ¿no? Es un punto en el que lo que ocurre en un viejecito, en un pueblo pesquero de Cuba, pasa a ser Algo... implica a toda la humanidad, porque toda la humanidad nos reconocemos ahí. Eso es para mí lo que tiene el arte. Ese punto en el cual un trazo dibujado deja de ser una raya dibujada por un hombre, sino que pasa a ser algo que representa una inquietud, un miedo, provoca una emoción a toda la humanidad. Y está bien que personas, bueno, en concreto tú, hayas conseguido que ese punto de vista se le tenga al vino, porque el vino no deja de influirnos a todos de esa manera. Sí, el vino es curioso porque el vino es una de las bebidas alcohólicas que más nos acompaña. O sea, si te preguntas cuál es la droga que más se utiliza en el planeta, la respuesta es la nicotina. Bueno, sí. Esa es la más utilizada en el planeta. Y después, bueno, probablemente la segunda esfera sea café, pero como el café ya lo tenemos aquí asumido encima de la mesa y no pasa nada, el alcohol es muy importante, nos va acompañando a nosotros desde no se sabe cuánto tiempo, pero se calcula que unos 20.000 o 30.000 años. Probablemente la primera bebida alcohólica que se empezó a consumir fue la cerveza. Es muy fácil, sí, es muy sencillo que se hicieran... La primera receta que existe, que se cree que existe porque no hay datos, es la sopa. La sopa... Vaya, curioso. Se hacían agujeros, se utilizaban hoyos en las piedras o incluso en las pieles, se metía agua, se metían los ingredientes, huesos, lo que fuera, se calentaban piedras y las piedras muy calientes se metían en el agua. Entonces eso hacía que hirviera el agua y probablemente eso fuera la primera receta, probablemente fuera una sopa. Qué curioso. No es desencaminado pensar que, porque existen ruedas de molino, que se moliera el trigo. El trigo es muy difícil de consumir crudo, sin embargo, mezclado con agua y cocinado es muy fácil de consumir y encima bueno, son hidratos de carbono que son fácilmente asimilables. No es descabellado pensar que una de esas sopas se les olvidara y fermentara. Y otro hecho artístico, ¿no? Sí, y se tomara esa sopa fermentada, de hecho existe, se llama cerveza sólida, bueno. Y en pueblos de Etiopía lo tienen. Entonces probablemente sea la primera bebida alcohólica que es de forma racional que se consumió. Y lo segundo pues, seguramente fue el vino hace unos 10.000 años. Lo que quería decir con esto es que todo el desarrollo de la humanidad ha venido acompañado de una bebida alcohólica. Y todas las celebraciones que han existido en la humanidad, por lo menos las que a nosotros nos atañen, que son las de Europa y las del norte de África, de los egiptos, China no lo he investigado todavía, todas las celebraciones
iban con una cerveza, con un consumo de bebidas alcohólicas. O sea, no había ninguna celebración de, por ejemplo, que el hijo se fuera a la guerra, que se celebrara, que se dedicara un tributo a un dios, o que se celebraran los Juegos Olímpicos, o que se casara una hija, en que no se consumieran bebidas alcohólicas. Eso, pues sí, la eso verdad sigue que siendo exactamente igual que hace 5.000 años. es muy curioso y vamos a hacer ahora una pausa y luego seguimos desarrollando ese Para la punto porque... publicidad. Sí.